Hola, buenas tardes. Gracias por venir a quienes no estuvieron por la mañana. Este es el segundo módulo de Desclasificar el Canon, el seminario que acompaña los festejos por los 15 años de Malva. Yo soy Lucrecia Palacios, soy coordinadora de programas públicos de Malva y voy a estar moderando esta mesa, que en la mesa justo la inmediatamente anterior a esta, Natalia Magluf del Museo Mali comentaba por ejemplo, la dificultad de incorporar dentro del patrimonio. ¿Se escucha bien? Sí. Natalia comentaba entonces la dificultad de incorporar al patrimonio piezas de la Amazonia justamente por la ausencia de especialistas en esa materia. Y es una introducción perfecta para esta mesa que justamente va a trabajar la articulación entre el museo como un espacio de conocimiento, es decir, como un espacio en donde también se construye conocimiento, y las universidades, es decir, cómo se dan estos diálogos y estas vinculaciones. Para eso, Victoria Giraudo, que es coordinadora ejecutiva del Departamento de Curaduría de Malva, va a comentar un proyecto que lleva Malva, que implica la documentación, la construcción de documentación sobre las obras de la colección. Laura Malosetti Costa, que está a mi izquierda, ella es investigadora y coordinadora del Instituto de Investigaciones sobre Patrimonio Cultural, tarea de la Universidad de San Martín. Va a comentar también los proyectos que llevan adelante en relación a archivos y justamente su articulación también con espacios expositivos y museos. Y finalmente Diana Beschler, que es investigadora principal del CONICET y directora de investigaciones de arte y cultura de la Universidad 3 de Febrero, va a comentarnos también casos específicos en donde se vinculan programas de grado y de posgrado con la construcción de archivos y con programas expositivos también. Los dejo entonces con Victoria Giraudo. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien, no? Bueno, yo voy a hablar sobre la articulación entre las cuestiones de investigación, pero llevadas a la práctica. O sea, por un lado es la investigación teórica de las obras de la colección de Malva, y eso llevado a la práctica en el tema de las exposiciones, y también eso llevado también a otro nivel, que es la comunicación hacia el visitante. Como la articulación entre la investigación, lo que se ve en el museo y lo que recibe el visitante están interconectados, y a la vez eso de puertas adentro al museo y después de puertas afuera del museo es como el museo trabaja con la comunidad. Yo quiero mostrar por un lado el museo que no se ve, que es el museo que no se ve es porque Malva tiene una estructura chica. En general yo creo que la gente piensa que en Malva trabaja mucha gente y en realidad somos pocos y todos hacemos de todo un poco. Hace un par de años contratamos un director. Yo trabajo en Malva desde el principio, y en realidad este nuevo director que contratamos hace de todo un poco, porque también está en todos los detalles. Ustedes lo ven que pasa la aspiradora mientras antes de colgar los cuadros, y todo el museo es un poco así. Me gusta esta foto un poco simpática de Agustín, porque quiero mostrar un poco eso. O sea, el museo es como distintas gentes que está haciendo pequeños trabajos, y hay mucho que no se ve. Y mucho que no se ve que tiene que ver desde la investigación a la conservación, al archivo y a todos los pequeños detalles que se van haciendo en el museo que tienen que ver con cómo se ve el resultado final, ¿no es cierto? El primer proyecto que quería hablarles es algo que no se hacía en Malva desde antes que inaugurara el museo. Es un proyecto de investigación de las obras de la colección, y este proyecto Malva, la estructura nuestra de curaduría, que somos muy pocos, no lo podríamos haber llevado a cabo solamente nosotros. Con lo cual, a partir de que entra Agustín Pérez Rubio, como que
siempre teníamos postergando volver a investigar la colección, hacer nuevas relecturas de las obras de la colección, era algo que se seguía posponiendo porque nunca nos daba el tiempo, la verdad. Y también nunca nos daban los fondos del presupuesto para llevar a cabo un proyecto grande de investigación. Con lo cual, Agustín fue muy práctico en ese momento y dijo, hay que contratar a alguien que lo coordine desde afuera y que nos lleve a hacerlo, hay que poner las manos en la masa y avanzar, ¿no? Entonces, en ese momento, un poco con sugerencia de Andrea, y a quien agradecemos muchísimo, Andrea Yunta, empezamos a trabajar con Agustín Díaz Fischer, que fue increíble el trabajo que hizo y que hace hasta el día de hoy, porque si no fuera por la forma que Agustín nos perseguía a nosotros mismos para estar con estas fichas, y también persiguió, creo que a muchos de gente que están acá, gracias a esa insoportabilidad de Agustín y con Ángeles Devoto también trabajando en la coordinación de este proyecto de investigación, es que al momento podemos decir que en menos de un año hemos logrado que, como ven acá, se han hecho 254 fichas que representan a 341 obras. O sea, Malva hoy tiene alrededor de 600 obras en colección. Cuando inició el museo en 2001 tenía 223, o sea, en cantidad de obras tenemos casi el triple. Y ese proyecto que se había hecho en el 2000, entre el 99 y 2000 y que se terminó en el 2001, que fue también un proyecto muy grande, que se plasmó en un libro grande que nosotros le llamamos El Ladrillo, que el ladrillo ya está agotado, y también ese ladrillo tenía alrededor de 100 y pico de obras, y había un montón de obras que se fueron incorporando después que no tenían ningún tipo de investigación. O sea, eso es una vergüenza, en realidad, que un museo no haya tenido ese tipo de información, y por suerte hoy, a partir de esta pluralidad, que también es otro de los puntos que nos interesaba en este proyecto, estamos como muy felices porque hemos logrado, ¿no? Ahí, bueno, en esta torta también dice la cantidad de investigadores de Argentina y del extranjero, porque como Museo de Arte Latinoamericano y con una colección plural de distintos países, lo que nosotros queríamos lograr era justamente distintas visiones y buscar a cada artista o cada obra quiénes eran los especialistas en el tema. Incluso hay artistas que, con distintas obras, distintos tipos de obras, que han sido elegidos 2 y 3 investigadores para el caso. Ahí está una estadística de la cantidad de investigadores que hemos contactado desde afuera, y también desde acá, desde Malva, institucionalmente agradezco a todos y a cada uno en particular, porque el trabajo que han hecho es increíble, y incluso cuando nos han llegado esos trabajos hemos hecho devoluciones, idas y vueltas, con lo cual Agustín Díaz Fischer estaba también entre medio de eso, y fue realmente muy enriquecedor desde Malva, de escuchar y de leer este tipo de nuevas propuestas. Y yo creo que hay un diálogo, y que es lo que hace que todo esto se fortalezca, ¿no? Este tipo de proyectos, lo que también me interesaba a mí, que es lo que digo al principio, es si la investigación queda en el papel y se archiva y se guarda y nadie más lo ve y no pasa nada, eso fue algo inútil. Y lo que nosotros queremos decir y empezar a manifestar a través de este proyecto que acaba de empezar y que todavía no ha terminado, que está en proceso de corrección y de traducción de fichas, es que ya han habido cambios, como por ejemplo este del bólide de Oiticica, que fue una investigación de Gonzalo Aguilar, que al trabajar con el archivo de Oiticica encontró un documento que era un documento hecho por un dibujo por Oiticica. No puse la foto porque tengo una fotocopia muy mala, pero que en realidad ilustra esto, que es que el bólide estaba mal expuesto. Nosotros lo teníamos expuesto como en la primera foto de la izquierda, siempre estuvo así de forma horizontal, que es como generalmente se exponían. Así se expusieron cuando el bólide fue prestado a Tate o a distintas exposiciones en que esta obra participó. Y a partir de este documento, de esta investigación de Gonzalo Aguilar,
lo que se hizo fue trabajar con el equipo de restauradores y conservadores de Malva en interpretar este dibujo y que lleva esta estructura de madera con un espejo, que el espejo refleja las piedras que tiene adentro, los bolides que tiene adentro esta caja. Eso lo van a ver hoy en la nueva puesta de la colección, y entonces una vez más es algo que surge de una investigación de una persona fuera de Malva, que trabaja con Malva, que trabaja con el archivo del artista, y que entonces hoy podemos, incluso ese documento era un documento que Oiticica le mandaba a Ceres Franco, que era también la mujer de Giambovici, imagino en esas épocas, en los 60, para una exposición donde le decía cómo tenía que estar expuesta su obra. Entonces, a partir de ahí también surgen temas que tienen que ver con la relación, como decía Magdalena Gitrip, de la relación de cómo los museos exponen la obra de los artistas. Y otra de las cosas que Agustín quiso hacer hincapié desde que entró es tener contratos con los artistas cuando se compran las obras, y que el artista entonces diga cómo quiere que su obra sea exhibida, o si nos da la libertad total de hacer lo que queramos con eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, este documento que Oiticica dejaba en claro es un instrumento totalmente válido para mostrar la obra. Otra de las cosas que estamos haciendo en relación a este museo que no se ve y que después va a ir al visitante, es que también todo este proyecto de investigación se está volcando en una base de datos. Malva desde hace un año aproximadamente compró una base de datos que es la del TMS, de Museum System, que es la que usan la mayoría de los museos internacionales. Es una base muy compleja, quizás está pensada para colecciones que tienen 20.000, 30.000 piezas, no para nosotros que tenemos 600, pero en realidad lo que es interesante es que tiene un montón de entradas, y que incluso todos los legajos que siempre están en papel, el legajo de cada obra, donde están los estados de condición, las fotos y todo, se puede ir volcando cada vez más a la base de datos. Incluso estos proyectos de investigación, todos estos textos que ya tenemos, a partir del 21, que es el aniversario de Malva, van a subirse a la web a partir de esta base de datos. Entonces, lo cuento porque es algo por eso que no se ve, la gente ve directamente la web y los nuevos textos, que también, a diferencia del proyecto anterior, los textos ahora tienen alrededor de 3.000 palabras contra 500, que eran textos más cortos inicialmente, y de a poco se irán subiendo información para el visitante, ¿cierto? Es una cuestión de organizar, estudiar y catalogar las obras de arte, pero a la vez dar ese servicio al visitante y dar esa posibilidad a la gente que ni siquiera tenga que acercarse al museo y ver los archivos, sino que desde la propia web se pueda ir viendo, ir investigando. Todo este tema de la documentación también tiene que ver con todo el equipo de restauración y conservación que se está haciendo, todas las cosas que se hacen en el museo, y por eso son las cuestiones estas que no se ven. También toda esa investigación redunda en la nueva puesta en valor de las obras, la restauración, y por ejemplo lo que hemos hecho ahora es cambiar el marco a manifestación, o ahora estamos haciendo con tarea la investigación de obras. Bueno, en realidad me imagino que vos hablarás más de este proyecto, porque también lo que nos interesa es trabajar desde Malva y desde Malva con la comunidad, ¿no es cierto? Así como trabajamos con los investigadores en el proyecto de investigación, la investigación que estamos haciendo en relación a la colección, queremos que no sea solamente de la investigación teórica y de archivo, sino de una investigación práctica que tiene que ver más con los materiales, con las capas pictóricas y demás. Entonces, también ahí me parece que es muy interesante y por lo menos provechoso por el lado de Malva, es que podamos hacer sinergia con otras instituciones, como esta área de la UNSAM, o sea, trabajar con las universidades, como decía Lucre. Y Malva no tiene un taller de conservación. Nosotros trabajamos con distintos restauradores y conservadores externos que, según la especialidad de cada uno,
vamos contratando o también trabajamos con ellos en conjunto para ver y cuidar las obras, ¿no? Pero en este sentido Malva tampoco tiene elementos, no tiene mesas, ni tiene aparatos de radiografía, ni todo el material técnico que por suerte tiene Tarea. Entonces ahí estamos haciendo un vínculo muy cercano a partir de una invitación que nos hicieron ellos a estudiar algunas obras de la colección de Malva. Nosotros sumamos alguna otra y en ese sentido creo que ganamos todos, ¿no? Es algo que a Tarea le interesa porque Tarea no tiene las obras que tenemos nosotros de arte argentino sobre el invencionismo, que es lo que están estudiando en este momento, y nosotros no tenemos todo el profesionalismo que tienen ellos en toda esta cuestión práctica de conservación y restauración, y se están haciendo varios estudios de las obras que van a salir después en resultados que también se publicarán en la web, se verá. Tarea tiene todo un proyecto de investigación con la Getty que va a ser público, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es eso, es como todas las cuestiones internas que se vean materializadas externamente, que la gente tenga acceso. También en relación a las exposiciones, otra de las cosas que estamos queriendo plasmar en lo que el visitante ve es cuestiones prácticas. Por ejemplo, esta obra Manifestación, casi todos de acá recordarán que tiene un marco dorado a la hoja, una varilla italiana de unos 15 centímetros, quizás un marco caro, bueno y demás, pero consideramos que no era un marco apropiado para una obra de Berni. Berni en su momento, cuando pinta esta obra, estaba planteando murales portantes, era algo totalmente popular, era algo en relación al muralismo mexicano, pero como acá no teníamos los muros públicos, era hacer algo que se pudiera llevar y trasladar y transportar. En esa época Berni hacía directamente unos tapacantos de madera rústica, y entonces lo que nosotros estuvimos pensando y viendo también, estudiando la obra de Berni, cómo Berni hacía las cosas en ese momento, o en realidad durante toda su vida hizo ese tipo de marcos muy simples, veíamos que no iba a un marco dorado a la hoja y tan rimbombante, es que también trabajando con los restauradores y con Federico Lumen, que es el que nos enmarca las obras en general, se hizo una madera que es un lapacho, que es una madera argentina muy, muy noble, rústico, pero a la vez como muy fuerte, y en lugar de que solo sea un tapacanto, tiene un refuerzo en los costados que también refuerza el bastidor, que le da un poco de rigidez. O sea, ahí también es una mezcla entre la conservación, de qué forma el cuadro está protegido y de qué forma el artista hubiera querido que su obra cómo se vea su obra, ¿no? También hemos trabajado ahora, no sé si los que vieron la muestra y los que no, en el tema de la protección de las obras, sobre todo las obras más emblemáticas, con estos nichos, y también de vuelta lo que no se ve o se ve muy poco es todo ese sistema de conservación que, bueno, para los directores de museos internacionales es algo muy estándar, pero acá en Argentina, no sé si en todos los museos, sobre todo en las provincias y demás, hay este tipo de cosas. Nosotros estamos como muy contentos con estas tecnologías, que entonces tenemos atrás de los cuadros algunos sensores y unas madres que recogen toda la información, y entonces por computadora se pueden ir viendo y monitoreando los distintos sectores de las salas para controlar temperatura, humedad y demás cosas, ¿no? En ese sentido también nosotros, como planteaba Agustín, ahí tenemos 600 obras, pero en la sala hay en estos momentos alrededor de 160 obras expuestas, así que también el manejo del depósito es una cosa que tenemos poco espacio y tenemos que ver cómo... No, es otra problemática del museo. Otro de los temas en torno a esta articulación entre el archivo, la investigación y la exposición es un proyecto en el que yo estoy curando y que abrimos el 13 de octubre, en realidad el 14, el 13 es la inauguración, y es sobre Alicia Penalba. Nosotros, Malva está trabajando con el archivo Alicia Penalba, que en realidad el archivo ya está trabajando hace como 5 años con distintos profesionales que estuvieron catalogando el archivo, investigando sobre el artista,
y nosotros nos sumamos a ese proyecto. O sea, ellos ya estaban trabajando en un catálogo que acaba de salir, o sea, Malva sumó algunas cosas y se hizo una conjunción editorial, y en realidad también acá que arte brasileño del siglo XX, antropofagia y modernidad, que en realidad la colección Fadel es una colección privada que tiene alrededor de 3.000 obras. La colección tiene obras desde el siglo XVII hasta la actualidad, y la selección nuestra es en relación a la colección inicial de Malva, o sea, siglo XX, desde principio de siglo hasta los años 60 inclusive. Y en realidad lo que me interesaba particularmente de tener esta colección en Malva es esta articulación de las dos colecciones. Es también poner en valor la colección de Malva, viendo otras colecciones y abriendo el juego. O sea, si Malva tiene Avaporú, bueno, Avaporú estará en diálogo con Olago de la colección Fadel, o Desnudos también de Tarsila, las distintas obras que tengan que ver con Brasil. Y así, y esta exposición, la idea es que también dé pie a otras futuras exposiciones que hablen de estos nexos entre Buenos Aires y San Pablo, Buenos Aires y Río de Janeiro, o las distintas relaciones que han habido, sobre todo en el siglo XX y en la actualidad, entre nuestros países, que están por un lado lejos, por otro lado estamos cerca, y han habido más cruces de los que imaginamos, desde los artistas concretos hasta antes Petoruti. Todo el tiempo han habido cruces entre Buenos Aires y Río, sobre todo, Río y San Pablo, y bueno, no, en todos lados, porque también Porto Alegre, han habido como muchos diálogos, y justamente eso es lo que nos interesa, esos diálogos entre Malva, otras colecciones, la gente de Malva con otros profesionales externos, y ese vínculo con la comunidad. O sea, los museos no son kioscos aislados, sino que tenemos que trabajar en la comunidad, y de esa forma nos enriquecemos todos, junto con Tarea o con otras instituciones, con las universidades, con otros restauradores y con otros profesionales. Si no, solos no podríamos hacer ni la cuarta parte de lo que hacemos. Te quería preguntar, antes de darle la palabra a Diana, quería preguntarte, comentabas en el caso de Penalba cómo se articula, digamos, la investigación y el archivo con la adquisición de una obra para la colección, digamos, y mencionabas antes todo este proceso de documentación de las piezas. Quería preguntarte si también ese proceso de documentación e investigación supuso la incorporación de documentos a una colección que en principio no tienen. Sí, por supuesto. La catalogación de la colección Penalba se estuvo haciendo antes de que nosotros ingresáramos. Bueno, dio la casualidad que también estaba involucrada en eso Cintia Mesa, que fue parte de Malva durante mucho tiempo, María Torres y Mira Ferreiro, y después también Mercedes Casanegra trabajó también con la catalogación, y por supuesto todo el archivo y todo nos sirve para darle el valor a la obra, e incluso en esta obra de Jacone, ver dónde estuvo expuesta y todo, y tener esa documentación. Otra de las cosas que en relación a eso planteé para la exposición es que como hay obras que son imposibles de traer a la Argentina, como por ejemplo la obra que ella hizo en St. Gall, en Suiza, es una obra que ocupa 400 metros cuadrados, porque ella fue trabajando en el espacio con muchísimas piezas. Eso sería imposible de traer, no solo los costos, porque, o sea, traer obras de Buenos Aires es carísimo. Imagínense lo que sería traer obras de allá, así que en ese sentido toda la información, fotografías, documentos y cosas que fueron surgiendo del archivo Penalba, de grabaciones mismas de Alicia, que fue como una estrella de televisión y de radio en los 70 en París, todo eso lo estamos plasmando en un film que estamos haciendo con el Pampero Cine, con quien trabajamos desde el día 1 de Malva. Gracias, Rick. Bueno, buenas tardes. Yo tenía preparado, no lo pongo. Poné el negro. Gracias a Malva y a los curadores de la muestra, que entiendo que son los que eligieron hacer este seminario.
como parte complementaria del proyecto que vienen llevando adelante. Y en el contexto de las preguntas que guiaban esta mesa, lo que yo quiero presentar es un proyecto de convergencia que es el que se lleva adelante en una universidad pública, que es la Universidad Nacional del 3 de Febrero, que tiene un museo que es el MUNTRE y que tiene un instituto de investigación que es el IAC, el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura, en donde se incuban investigaciones, desarrollos artísticos, académicos y curatoriales. Y pensando un poco con lo que son los cursos a la moda, hay dos términos que se están usando mucho y que me parece interesante retomarlos en relación con las preguntas disparadoras de la mesa. Uno es la noción de recursos y la otra la de innovación. Es muy frecuente escuchar hablar de la necesidad de optimizar recursos y de ser innovadores. Sin embargo, cuando se piensa en recursos e innovación, sabemos que en nuestras sociedades normalmente esto aparece asociado con cuestiones económicas, tecnológicas, con dimensiones que en la mayor parte de los casos están alejadas de los análisis culturales o artísticos, sin dejar de lado, sin embargo, como sabemos todos los que estamos aquí, que algo tenemos que ver con esto, la paradoja de que ambos conceptos forman parte de la batería de términos que solemos usar para describir y analizar escenas artísticas y culturales de distintos momentos y espacios. Hablamos de recursos expresivos, hablamos de posiciones innovadoras, cuando nos referimos, por ejemplo, a la propuesta de un artista, de un grupo, etc. Con solo esta mención, todos ya tenemos en mente numerosos ejemplos. Sin embargo, creo que estratégicamente será de mayor interés, y justamente para acotar al tema que convoca, que presente aquí esta experiencia institucional que venimos llevando adelante en el marco de la UNTREF, en donde los términos recursos e innovación asumen un valor explicativo ligados a un modelo de universidad dinámico con la vocación de una fuerte presencia en la comunidad. Brevemente, recuerdo, es una universidad joven que está en el primer cordón del conurbano bonaerense, que tiene 18 años y que está habitada por una población de estudiantes cuyas familias en un 80% no han accedido a la universidad hasta esta generación que está transitándola en este espacio, o sea, en esta oportunidad, digo. Por otro lado, esto genera un cambio, o sea, todas estas presencias focales en ámbitos en donde antes no existían este tipo de instituciones, generan cambios interesantes y eficaces en el entorno. Esta cuestión, entonces, esta presentación a grandes trazos, tiene como propósito situar a esta universidad en un área específica que es de la que yo soy responsable, que es la de arte y cultura, que trabaja en relación directa con rectorado, en particular con el interés del rector Aníbal Fossami, en donde buscamos la optimización de los recursos y el desarrollo de formas innovadoras de diseño institucional, investigación, funcionamiento articulado y producción. En este sentido, esta presentación tiene como punto de partido tanto las dimensiones de innovación y recursos pensados desde la gestión y el desarrollo de un espacio académico, así como también entrarán en juego hipótesis de trabajo que proceden de los ámbitos de investigación, pero que guían este funcionamiento o este diseño institucional, que es la idea de pensar con imágenes. Y con ella el desarrollo que llevamos a cabo dentro de un área específica de estudios desarrollados en el posgrado, que es el concepto de curaduría de investigación. Entonces, y ensayando este ejercicio de pensar con imágenes, propongo dejar brevemente de hablar para ver un video que de algún modo retoma aquella pregunta que dejó abierta Agustín en la mesa de la mañana, cuando se preguntaba algo que remitía a la discusión del grupo que decide las adquisiciones de Malva, acerca de si el hecho de que un artista no latinoamericano asuma problemáticas latinoamericanas no significaría o no haría necesaria la presencia de esa producción dentro de un corpus de una colección latinoamericana. Por eso el video de 2 minutos y medio y seguimos.
No, lo dispara. María Encarnación Ayala Roja, Yucupán, Coapuca, Chimacarejo Barbeguá, Pilar, Yacel Porundú, 1960. Zulema Costa, Sabina Aurelia Luisa, María Úrsula Leandro, Este proyecto fue de algún modo punto de arribo y a la vez punto de partida de esta experiencia de integración en donde el Museo de la Universidad aparece como una especie de cruce de caminos de todas las áreas de la universidad. En este sentido, nosotros, el Museo de la Universidad se había fundado en 2002, en un momento en donde no solo la universidad era muy joven todavía, sino que también era un momento particular de crisis muy profunda, social, económica y política en este país, en donde la propuesta había sido crear otros espacios para la circulación social, otros espacios para el encuentro y la posibilidad de construir otros hábitos de consumo cultural. Inicialmente el proyecto estaba destinado a muestras de artistas argentinos que fue consolidándose y fue avanzando hacia proyectos con un grado de complejidad mayor, cada vez mayor, que tendían a buscar ocupar eso que en el ámbito de quienes evalúan proyectos académicos llaman sitios de vacancia. O sea, esa palabra tan extraña o que debe ser un neologismo, o sea, ocuparse de aquellos artistas o de aquellos problemas que hasta el momento no han sido especialmente atendidos. Así, por ejemplo, se hizo muy tempranamente una muestra de Gertrudis Chale, una artista bastante poco conocida, con una obra muy prolífica, que llevó adelante una investigación bastante exhaustiva. Se hizo también en una condición que, si está todavía Magdalena Gitrich por aquí, le hubiera interesado, porque se hizo una exposición de Alejandro Puente en donde él mismo contribuyó en la selección y en la curaduría de su trabajo, poniéndolo a su elección en relación con obras precolombinas. Y asimismo, cuando en 2009 me invitan a diseñar un programa de estudios en curaduría,
comenzamos a trabajar fuertemente con un proyecto que busca la articulación de la formación de grado, posgrado, el espacio de investigación y el de curaduría. Y en este sentido, se hicieron muestras que nos llevaron a desafíos muy grandes y a darnos cuenta por qué, por ejemplo, cuando elegimos hacer una muestra de Torres García, hacía 15 años que no se hacía una muestra en el país. Era realmente... ¿La que dice Diana? Bien, decía, el proyecto Boltanski Buenos Aires se ve convertido en una especie de ensayo general, en donde se ponía en juego esta situación de poner al museo, como se ve en este gráfico, que parece bastante divertido y que forma parte del desafío de todos los días, en el centro de un mapa bastante extenso de programas que van desde los más obvios o los más cercanos, como el Instituto de Investigación y el Archivo, hasta los que parecerían más alejados, como los de Ingeniería de Sonido. En este sentido, el museo tiene un equipo muy reducido y trabaja con estudiantes de distintas áreas que hacen que aplican una beca para formar parte de un proyecto específico o para trabajar como mediadores de sala. Y a partir de este ejercicio de trabajo con estudiantes, que nos lleva a nosotros a estar todo el tiempo reformulando formas de trabajo y trabajando muy cerca de cada proyecto, se van complementando la formación de cada una de estas áreas. Y por otro lado se enriquece muchísimo en términos de diálogo, ya que, por ejemplo, en ese fondo sonoro de voces que incluyó la instalación que acabamos de ver, Migrantes, de Cristian Boltanski, participaron el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural, en particular incluso aquellas áreas en donde se enseñan lenguas como el yiddish, el árabe y otras, digamos, menos habituales, por lo menos para encontrar buenos hablantes. Participó también el área de estudios históricos, aquellos que se especializan en inmigración. Se trabajó con el archivo, con los archivos originales, y se recolectaron las fichas que fueron leídas en los idiomas originales, que forman parte de estos registros sonoros, pero además pasó algo muy interesante que tiene que ver con una de las características del trabajo de nuestro Instituto de Investigación, que es la de incubar tanto investigaciones que derivan a proyectos artísticos como investigaciones que derivan al mundo de las ciencias sociales y los estudios visuales, de historia del arte, etc. Como fue la discusión que se produjo entre los ingenieros de sonido y los estudiantes de artes electrónicas acerca del resultado sonoro que tenía que tener ese corredor con las 500 voces repitiendo sus registros, sus fichas de registro, ya que por supuesto un ingeniero de sonido quería un sonido de calidad y la demanda del artista era un sonido sucio. Entonces esto permite acercarnos en un ejemplo muy breve y muy sintético a una de las cuestiones que ocurren en estos espacios de cruce, en estos espacios de intercambio. Y por otro lado, otra cuestión por la que me parece interesante levantar este proyecto ha sido lo que representó dentro de la representación local de la imaginación inmigratoria que inunda nuestros relatos familiares e históricos. Generó el proyecto de Boltanski bastantes discusiones, ya que lograba situar este espacio de inmigración en el umbral entre aquello que se abandona, entre la frustración de lo que se deja y el abismo de lo que está por venir. Por otro lado, nuestro trabajo nos llevó también a hacer foco, decía, en esta línea de artistas o proyectos no encarados por otras
por otros museos, o esto de ocupar sitios de vacancia, a hacer una muestra y una investigación extensa sobre David Lamelas, y justamente uno de nuestros graduados está, y que hace un ratito entró a la sala, y fue un colaborador directo de la curadora María José Herrera y de David en el armado de esa muestra, de ese proyecto, en donde todo el tiempo estaban apareciendo cosas nuevas de su archivo, y a la vez en el resultado, que fue una muestra y un libro que se hicieron en 2011. Por otro lado, toda esta experiencia nos fue llevando a ir consolidando el espacio de archivo, en donde elegimos establecer alguna política de colaboración y algunos modelos, como el del archivo de la Academia der Künste de Berlín, que preserva cada archivo en su formato o con su lógica original, y a diferencia de otros que buscan otro tipo de modos de integración. Y en ese sentido se han ido incorporando en los últimos 3 años archivos de galeristas, de coleccionistas, archivos de artistas en distintas disciplinas, de músicos, bibliotecas y manuscritos de escritores, que van desde Susana Tenon a Edgardo Posarinsky, y en particular voy a mencionar un archivo y un proyecto que nos pone en asociación con la British Library de Londres, pero a la vez que nos hizo dialogar con Malva también, como es el proyecto de Annemarie Henrich, en donde nosotros veníamos trabajando sobre lo que llamamos los inéditos del archivo de Annemarie, que son cantidad de negativos o de contactos o de copias vintage de proyectos experimentales de Annemarie Henrich, muy poco conocidos o no conocidos en muchos casos, y Malva tenía el proyecto que mencionó hoy a la mañana Agustín sobre Annemarie, con lo cual en un momento dado en la ciudad, en 2 puntos, había 2 caras de un personaje que resultaban de una investigación rica de archivos que se habían hecho con preguntas diferentes. Este es un proyecto que sigue y que se puede ver online, ya que hay más de 2.900 fotos subidas, con la posibilidad de que ocurra como el otro día, que recibimos un artículo de un investigador de Pittsburgh, que había producido un ensayo sobre Annemarie Henrich a partir del repertorio de fotos que está colgado en nuestro archivo en la web. Por otra parte, nuestro archivo también incluye cine y video, y en ese sentido, y con esto creo que voy cerrando, decía, en este sentido cierro. En octubre inauguramos 2 muestras que van a tener que ver, 3 muestras que tienen que ver con la convergencia entre el trabajo de archivo, el trabajo, la formación de estudiantes y el trabajo de equipos de investigación que se llevan adelante en la universidad, y el montaje de exposiciones. Una es la muestra sobre los itinerarios de la materialidad a partir de los archivos y la colección de Héctor Esquenone, que fue donada a la universidad, al Centro de Investigaciones en Arte, Materialidad y Cultura. La otra muestra es la que cura Jorge Susulich con un equipo de estudiantes de la maestría sobre historia del videoarte, que incluye una pieza que forma parte de la investigación del archivo Pascal Galet, que fue donado a la universidad, y que incluye una obra que nos está trayendo bastantes problemas de montaje, como es la de Nam June Paik, que ahí están nuestros estudiantes de artes electrónicas peleándose con esa cuestión. Y finalmente la muestra de Más allá del sonido, que es un proyecto de una curadora invitada belga, Laure Chamboisier, que incluye artistas de distintos orígenes, de distintas escenas, que han producido proyectos que se terminan de desarrollar en el ámbito de la universidad. Por lo tanto,
hay un trabajo de preproducción que traen estos artistas y que en relación con los estudiantes de música, de artes electrónicas y de ingeniería de sonido están terminando de desarrollar y vamos a ver los resultados a partir del 1 de octubre. Así que, bueno, esto como un espacio que continúa y que tiene que ver con la posibilidad de poner en diálogo distintas áreas y de pensar a la universidad como un espacio también de puente con la comunidad. Por eso esta necesidad de que las investigaciones, un poco retomando y amplificando lo que decía Victoria, que las investigaciones que se hagan no se reduzcan a un paper o a un resultado único, sino que puedan tener todos estos otros desarrollos y resultar en proyectos de exhibición que a su vez tienen programas que bueno, tratamos de que busquen ser atractivos para distintos públicos. Gracias, Diana. Guardo las preguntas para después porque ya estamos apretados con el tiempo, pero le quería pasar la palabra a Laura Malosetti. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo quisiera en primer lugar retomar algunas cosas que se han dicho esta mañana y ahora, que tienen que ver con la desclasificación del canon. De hecho, hasta hace poco yo he trabajado justo el periodo no canónico de la historia del arte latinoamericano, la que no entró, que es el siglo XIX, así que siempre tuve poco vínculo con el mar. Pero festejo esto porque quisiera hablar precisamente de esto, ¿no? Es decir, de cómo desclasificar el canon, ¿no? Hoy de mañana se hablaron distintas alternativas interesantísimas y muy bellas y que tienen que ver con la puesta en juego de nuevas ideas desde Latinoamérica en la creación de los guiones curatoriales. Y creo que ese es un camino es un camino de no retorno, o sea, es un camino que nosotros incluso lo hemos visto en la nueva apuesta de arte latinoamericano en Tate, que verdaderamente es sumamente interesante. Y yo ahora quisiera llamar la atención sobre un modo de mover el canon que es como el más lento, el más caro, el más difícil, y es en el cual las universidades pueden colaborar. Y esto es, por ejemplo, agarrar un enorme archivo, ponerse a investigarlo, a digitalizarlo, a formar grandes equipos para trabajarlo, llevarse unos cuantos años de presupuesto para ponerlo a tiro y luego proponerle a un museo exhibirlo. Y no solamente quisiera hablar del tema archivos, sino también el tema de recuperación patrimonial, que suele pensarse de un modo completamente, podemos decir, ajeno al canon. No solemos pensar la recuperación de bienes patrimoniales del pasado como algo que tenga la capacidad de mover el canon o de mover el gusto contemporáneo, y sin embargo sobran los ejemplos de este tipo de situaciones, ¿no? Incluso creo que hay hoy una tendencia fuerte, creciente, en el arte contemporáneo a vincularse con los propios lugares, con la propia historia, con lugares olvidados de las tradiciones, porque hoy Ivonne Mesquita decía una cosa muy interesante, ¿no? Es decir, no hay un solo canon, ¿no? Aquí se ha propuesto desclasificar el canon, pero en realidad hay muchos. Y hay cánones locales, y también de esto habla Natalia hoy, ¿no? Es decir, hay obras que para un peruano son una obra de corazón
que está en sus libros de historia, que las vio desde que nació, y que para el resto de los museos del globo no significa nada, hasta que viene Natalia Masluf y hace una exposición en donde pone en juego esa imagen con otras, y el canon se va moviendo también de la mano de la recuperación patrimonial. Incluso también en el sentido inverso, ¿no? Yo trabajo en un instituto que tiene una historia larga. Lo fundó la academia, lo fundó el profesor Esquenone, con la Fundación Antorchas, y luego cuando la Fundación Antorchas se retiró de la Argentina hizo un concurso internacional para asignarlo, y una de estas universidades jóvenes, en la que yo trabajo, la de San Martín, ganó ese concurso con un proyecto de Urucuba y de su decano actual, Néstor Barrio. Y allí se trabaja en equipo restauradores, químicos, físicos, historiadores de arte, conservadores. Y de esto voy a hablar brevemente, que es lo que mencionó Victoria, pero quiero decir que también pasa que obras muy canónicas se desclasifican porque este tipo de estudios, por ejemplo, no sé, este año bajó del catálogo la mitad de los Bosch, ¿no? En la exposición de Madrid, y digamos, también llaman este tipo de estudios interdisciplinarios a la reflexión sobre cómo se construyeron, cómo se sostuvieron, y bueno, y un aspecto muy fascinante, cómo también se han construido inmensas falsificaciones, ¿no? Y el proyecto que mencionó Victoria es un proyecto que tiene 3, digamos, lugares de ejecución. Nació en Los Ángeles, nació del interés de Tom Lerner, que es digamos, el químico investigador que lleva adelante estos proyectos de Getty, y tiene sede en la Universidad de Minas Gerais en Brasil y aquí en Tarea. Y bueno, ustedes ven ahí la alegría que produjo la llegada de las obras de Malva al taller para hacer radiografías y estudios técnicos, estudios orientados a pensar algunas hipótesis que antes no se habían pensado. Por ejemplo, que el arte concreto desarrolló toda... Bueno, ahí está la lista de museos con los cuales Tarea va a trabajar, obra de todos estos museos y colecciones, y bueno, está trabajando, digamos, unas hipótesis que tienen que ver, por un lado, con la cuestión de la importancia que tuvo lo material para esos artistas. Se suele pensar que la materialidad fue muy importante para los informalistas, pero ellos eran geométricos, entonces su superficie era completamente lisa y plana. Y bueno, y hoy los estudios radiográficos están mostrando un montón de decisiones y de arrepentimientos de idas y vueltas, y que resultan muy interesantes. Yo no voy a presentar acá ningún resultado, pero además que fue un movimiento que bueno, ahí está Ben Quinn con su obra de Malva. Hay historiadores de arte trabajando en los archivos junto con los datos que está proporcionando la química y la radiología. Pero que este movimiento se desarrolló en tiempos de guerra, o sea, cuando no había insumos importados, y experimentaron con las pinturas que estaban en el mercado. Esas pinturas reaccionaban de modos diversos y los obligaban a tener decisiones diferentes y discusiones. Y bueno, y los investigadores están coleccionando en eBay las latas de pintura en Mercado Libre y tienen una colección preciosa. Otro ejemplo que quisiera comentar es el de San Juan, que tiene un museo manejado espléndidamente por Virginia Gote, un proyecto de catalogación que está llevando adelante con Roberto Amigo, y de restauro e investigación de las obras de la colección. Algunos, bueno, y este es un canon sanjuanino, es un canon local. Hay algunos cuadros de Franklin Rawson que son como la Mona Lisa en San Juan, y algunos de ellos
hemos descubierto una firma italiana, ¿no? Que firmamos un artista Moschini, que estaba activo en San Juan, y bueno, en un primer momento es un shock, pero esto enriquece las colecciones, el poder saber que había un artista italiano que trabajaba al mismo tiempo que Rawson, aquí está el equipo restaurando allí, y bueno, esta niñita de Rawson es uno de los íconos del Museo de San Juan, y se hizo una exposición que creo que está todavía sobre el rescate, el descubrimiento, el restauro de la colección del museo. Otro ejemplo de investigaciones en tiempos muy largos y con equipos muy grandes fue la colección del Museo Gioco Livadino, que tenía un gran archivo y que tenía una colección de más de 120 obras y que no entró en el canon, no entró nunca, no creo que vaya a entrar, porque fue el director de la Academia de Bellas Artes durante 40 años, y esto hace que para un canon modernista sea un obstáculo muy importante. Sin embargo, con Livadino, además de tener un rol como introductor de técnicas de pintura y de grabado italianas aquí en Argentina a principios del siglo muy grande, tuvo también un lugar de primer paisajista urbano que el modernismo del 20 no había permitido ver, de modo que trabajamos mucho. Fue muy arduo y muy difícil lograr que un museo aceptara hacer esa exposición. Estuvo en carpeta durante 10 años en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta que bueno, la pudimos hacer. Ahí hubo una ayuda de Andrea cuando estaba en el comité del museo y tuvo el apoyo de CONICET en un primer proyecto que implicaba la catalogación de ese archivo muy bello que hoy está en la web, donde pudimos seguir el proceso creativo, por ejemplo, de sus grabados y acuarelas, pero luego una situación innovativa para la investigación en la Argentina, que acá se decía, bueno, recién decíamos, ¿no?, para que la investigación no sea solo hacer papers. Nosotros sabemos que aquí la investigación se mide en papers, y cuántos en cuartil 1 y cuántos en cuartil 2, un poco a la manera de las ciencias naturales, y los subsidios de la Agencia de Promoción Científica, los subsidios del CONICET, habitualmente son solo para proyectos de tipo especulativo que deriven en papers. Nosotros presentamos un proyecto para restaurar la obra y lo ganamos. Y entonces parte de los fondos de ese proyecto fueron para rescatar la colección de este pequeño museo que está en la localidad de Banfield, porque ahí lo heredó un sobrino de Livadino. Estaba en condiciones, se llovía sobre las obras, y gracias a esta iniciativa que llevó más de 10 años, la Universidad de Lomas de Zamora, que es otra de estas universidades jóvenes que recibió en herencia, este museo restauró el edificio. Ahí los vecinos hicieron un activismo fuerte para lograr que se restaurara el edificio, y en estos días la colección vuelve, con gran dolor de mi parte. Bueno, esta es la tapa del catálogo del Museo de Bellas Artes. Esa muestra fue récord de público este año. Y bueno, quisiera comentar también el proyecto que dirigió Natalia Magluf y que también llevamos como 10 años trabajando, de catalogación razonada con el apoyo de Getty, de un artista que también había caído completamente fuera del canon, salvo una pintura, la de la tapa del Dadonex, pero era historiográficamente el momento más bajo de decadencia de la pintura colonial, y cuando todavía no habían viajado a Europa, había caído en ese agujero. Y además, desde la Argentina, si bien había nacido en Perú, para los peruanos era peruano, y había pintado en Chile, para los chilenos era el primer artista nacional, para Argentina era nadie, sigue siendo bastante nadie, pero se hizo una exposición itinerante, un catálogo razonado muy importante, estudios técnicos y radiográficos que desvelaron
el modo constructivo de esto que Natalia llamó una fábrica de cuadros, porque reproducía, no sé, 16 cuadros iguales de Simón Bolívar, 7 de San Martín, pero es el retratista de los héroes, ¿no? Y son los afiches de Perú y de Chile, y luego aquí se hizo una modesta exhibición solo de las pinturas que están en el Museo Histórico Nacional 27, que fueron restauradas en tarea. Y bueno, se descubrieron modos constructivos, se descubrió una suerte de firma de Gil de Castro de cómo imprimaba y ponía las capas de pintura, lo que permitió atribuir o desatribuir algunas obras. Y alguna vez tendremos el catálogo en la Argentina. Por ahora hay 3 ejemplares o 4. Y que fue una gran artista, y su secretaria tenía su archivo. Entonces estaba tan feliz que un investigador había ido a verlo que se lo regaló, y ella gestionó la donación a la universidad. Este caso es muy bello además porque en el grupo que trabaja este archivo hay artistas también, ¿no? Artistas como Santiago Villanueva, que él trabajó a partir del archivo una exposición sobre arte y correo en el Centro Cultural Kirchner, con la correspondencia de Urrutia desde París. También la colección Ricardo Carpani, colección y archivo, ingresó a la universidad en Comodato el año pasado, y hay un gran equipo trabajando esto, que es riquísimo para investigar las relaciones entre arte y política en décadas cruciales de la historia argentina, uno de cuyos primeros resultados fue la exposición que curaron Silvia Dolinco y Isabel Plante, que trabajan en esa investigación en el Centro Cultural Aroldo Conti, en la ex ESMA, y que va a tener también muchos años de trabajo. Y bueno, no quiero robar más tiempo, solamente decir que hoy estamos trabajando también en archivos grandes y trabajosos, como son de Faustino Romualdo Brughetti y Hugo Parpagnoli, en el marco de una investigación que dirigimos con Andrea Junta y Cristina Rossi para espigas, que está en la órbita de la UNSAM mediante un convenio, y con la colaboración de Getty Foundation para clasificar y poner en línea grandes archivos, y también, sobre todo, desde mi gusto, ¿no?, todas estas revistas que acompañaron los movimientos de memoria. Para resumir, yo me anoté acá un par de cosas. Bueno, que algunos proyectos de tiempos largos, en apariencia, poco interesantes, ni tampoco tan bellos, pero que han sido tradicionalmente relevantes desde el punto de vista patrimonial, pueden ayudar a descalzar el canon. Porque, en primer lugar, porque se interactúa a través del vínculo con los museos, con artistas contemporáneos, con públicos nuevos, que tienen otras miradas sobre esos objetos que no integran el canon, pero que tienen puntos de contacto con la realidad contemporánea muy fuertes. Esos proyectos permiten visibilizar aspectos ocultos, olvidados, pero que hoy se vuelven significativos. Y por otra parte, estos caminos largos y trabajosos son sobre todo colectivos, son grandes corales. En estos proyectos trabaja muchísima gente, en los distintos pasos del proceso. Hay a veces montajistas del museo que hacen la maestría de Historia del Arte porque se entusiasman por haber participado en un museo, en un proyecto, y se arma allí como una gran orquesta que me parece que es el aspecto más destacable. De allí salen tesis, de allí salen nuevas ideas, y se mueven los cánones desde rincones insospechados. Bueno.
Gracias, Laura. Bueno, tanto Laura como Diana y Victoria nos estuvieron comentando sobre casos exitosos, uno podría decir, de diálogo y articulación entre universidades y museos. Quería preguntarles al revés, si ustedes ven algún tipo de dificultad específica en esa conversación que realizan cotidianamente, digamos que desde los museos realizamos cotidianamente y las universidades también, y que uno podría decir, más allá de estos casos que fueron muy fructíferos, uno se pregunta por qué no hay más también, digamos. Mira, en nuestro caso tenemos como la situación virtuosa de tener museos adentro, que forman parte, que son la universidad. Entonces eso nos permite trabajar en los museos como laboratorios de cantidad de cosas que pasan en otras áreas. Pero a la vez también nos lleva al desafío de situar un museo que dentro de las categorías de museos o dentro del canon museo es un museo universal, como un museo universitario, a la situación de paridad con otros museos. Y eso nos llevó, por ejemplo, a poder establecer convenios de colaboración con la Fundación Picasso de Málaga o con la Fundación Torres de Montevideo, o a formar parte de la itinerancia de un proyecto tan complejo como fue Perder la Forma Humana, que lo llevó adelante un grupo muy grande de investigadores, artistas y curadores que integran la Red de Conceptualismos del Sur, que se incubó y se inició finalmente en Madrid, que itineró al Mali y que después recibimos aquí, y a su vez, dado que la implicación que tenían muchos de los investigadores con otros corpus de Buenos Aires, y que nosotros estábamos trabajando y seguimos trabajando en colaboración con el Archivo Romero, se incorporaron otras piezas. O sea que en realidad creo que el desafío tal vez, o lo que permite seguir experimentando situaciones exitosas, para retomar tus palabras, es desmarcar las posiciones relativas en términos de esto es un museo chico o esto es uno grande, este es un universitario y este es un mainstream museo. No, en realidad creo que lo que hay que apostar es trabajo con trabajo, discutir proyectos, y a partir de poner en paridad proyectos se puede funcionar. En este momento nosotros tenemos un acuerdo que surgió de poner en diálogo dos proyectos con el Centro de Arte Contemporáneo de Ginebra para hacer en simultáneo partes de la Bienal de la Imagen en Movimiento de Ginebra y la nuestra, que por estas cosas del azar tenemos la misma agenda. O sea, no solo los dos desarrollamos una Bienal de la Imagen en Movimiento, sino que las dos las hacemos en noviembre y casi se solapan las mismas 2 semanas. Entonces, parte de la producción va a ser mostrada simultáneamente, y eso ni siquiera tiene un costo, solo tuvo el costo de sentarnos a pensar juntos un proyecto, que creo que esto es lo más virtuoso tal vez de la posibilidad de poner en relación museos y universidades. Bueno, yo tengo que decir que hay muchas situaciones frustrantes, sí, sobre todo, digamos, Tarea está en una universidad cuyo el 80% de su inversión es en ciencia dura, con lo cual hay laboratorios de biotecnología que se llevan el dinero y a su vez no tenemos museo. O sea que hay muchísimos esfuerzos que terminan, hacemos proyectos que no se aprueban y hay cosas que no funcionan, pero en realidad creo que a todo el mundo le está pasando eso hoy en la Argentina, ¿no? Que se está medio luchando con cómo sostener económicamente los proyectos. Gracias. No sé si hay preguntas del público.
Bueno, buenas tardes, gracias al panel. El 31 de diciembre van a quedar esterilizadas y transparentadas muchas colecciones que hasta ahora no lo estuvieron. Y todos los años, para el último día de febrero, los que tienen cuadros y obras de arte van a tener que declarar su tenencia y sus movimientos durante el año. La pregunta es, ¿existen aplicaciones que permitan hacer este trabajo de una manera ordenada y válida para después dialogar con las universidades y los museos? Es decir, va a aparecer un museo oculto que hasta ahora no era conocido. La información va a estar en manos públicas. Serán secretas, pero no tienen por qué ser secretas si el dueño de la información no le interesa que sean. Si uno pudiera aprender cómo hacer las cosas y aprendiera a través de sistemas compatibles con los que usan, los que vienen usando sistemas para hacer ese tipo de inventario y de archivo, sería una gran ayuda para nosotros. Lo que estás proponiendo es que los sistemas de blanqueo incorporen una base de datos que eventualmente, si el coleccionista quiere, esté disponible, con lo cual para todos los que hacemos investigación y curaduría sería una fiesta de disponibilidad de obras. Estamos pidiendo ayuda. Nosotros te la pedimos a ti. Perdón. Juan, estoy de acuerdo con lo que decís, pero no supongamos que todas las colecciones que hay en la Argentina están en negro. No, pero no es así. El último día de febrero todos nos van a tener que ver blanco-negro. Claro, pero hay muchas que ya están en blanco. Pero no están digitalizadas en archivos. Bueno, no están digitalizadas en archivos públicos, pero sí en archivos privados. La mayoría de las colecciones de arte argentino del siglo XIX están absolutamente ocultas. Atrás hay una pregunta. En ese sentido, la colección entera de Malva y también la de Eduardo Costantini están totalmente en blanco. Y nosotros tenemos a veces problemas cuando compramos obras, galerías y demás, y nos pasó hasta comprar obras en una galería en Brasil y que no nos querían dar factura o no querían, o la habían entrado a Arte Va ilegalmente y nos, o sea, hemos tenido problemas de ese tipo de gestión de cosas por querer hacer las cosas bien y por exigir factura y por exigir toda la documentación. Y en realidad desde Malva estamos trabajando, y el año pasado estuvimos en algunas reuniones políticas para que se mejore un poco este tema del ingreso de obras al país, porque la ley argentina está muy antigua, la ley de la época de Perón, en la que la fotografía, el videoarte y las instalaciones no son consideradas obras de arte. Y nosotros, por ejemplo, hemos comprado un video de Ana Mendieta y hemos pagado el 60% porque la aduana declaró que eso no era una obra de arte, sino que era un software. Eso también nos ha pasado con fotografías. Ana Mendieta se suicidaría, pobre. Y fotografías nos ha pasado lo mismo. Y ayer justamente en la reunión con la otra gente del Comité Científico Artístico debatíamos ese tema, y que hasta que el país no haga algo y no se cambie realmente eso, que es algo totalmente ridículo, es como imposible seguir comprando fotografía, video, porque la verdad que a veces, no sé, que teníamos que comprar unas fotografías de Katy Horna y era, estás regalando una fotografía si compras 3, entonces hay ridiculeces de la ley argentina que para la gente para los museos, las instituciones o las colecciones privadas que quieren hacer las cosas bien, hay trabas innecesarias. También todas estas regulaciones aduaneras, incluso para importaciones temporales, son carísimas. O sea, traer las máscaras que usó de Pierre Huyghe, que las trajo alguien en un avión, pero se declararon en la aduana, solamente la declaración de la aduana para ingresar y después sacar temporalmente las máscaras al país, que son del tamaño de una máscara, era alrededor de $3.000 y pico esa gestión. Entonces también hay que trabajar junto con aduana, que aduana depende del Ministerio de Economía, para también cambiar ese tipo de cosas y que la carga impositiva no sea tan alta, porque entonces la gente no quiere importar las obras
al país y tratar de trabajar en conjunto con todos, porque es difícil tener, o sea, si uno compra una obra, o sea, acuérdense que Malva pagó alrededor de $2 millones, y no fue Eduardo Costantini, sino que fue Malva como fundación, que tiene un presupuesto de 5 millones al año, que se maneja con esos fondos se maneja el año, y tuvo que pagar alrededor de $2 millones para haber importado definitivamente la colección en el año 2004, creo. Hay una ley que fue presentada el año pasado en septiembre. Sí, pero no se aprobó, por eso nosotros participamos de esas reuniones y estuvimos con eso, pero quedó en el tintero en los últimos días del gobierno de Cristina, y la verdad que sería interesante que se vuelva a tratar el tema y que se resuelva, porque la verdad que Malva como fundación sin fines de lucro, si nosotros sumamos la cantidad de que se paguen impuestos en torno a lo que son las adquisiciones, tenemos alrededor de $200.000 y a veces un poco más en adquisiciones, pero se paga, no sé, de ese porcentaje, si se compra pintura, escultura o grabados, el 10,5% del total, o sea, es del total de la obra más el transporte y el crediting, o sea, se suma todo y de eso es el 10,5%, y eso es barato, porque cuando se compra fotografía o video es el 60%. Y eso la verdad que es increíble que pase hoy en día. Yo quisiera agregar una cosa que tiene que ver con que, bueno, yo no soy coleccionista, pero estoy sufriendo las consecuencias de este desencuentro entre grandes colecciones, sobre todo los coleccionistas tradicionales de obra del siglo XIX y el Estado. O sea, ahí hay un problema que hace que esas colecciones estén hoy ocultas bajo 7 candados. Estamos organizando una exposición también plural, coral, con archivos enormes, con largos años de trabajo en el Museo de Bellas Artes de Ernesto de la Calcó, y varias de las piezas claves no van a estar. Y esto nos pasa a todos los que estamos organizando obras, muestras con obras del pasado. Creo que sería importante que en algún momento de nuestra historia esto se superara, porque tampoco es nuevo. Hay una pregunta atrás y ya la última, porque tenemos que dar inicio a la próxima mesa. Yo tenía una pregunta para las tres ponentes, sobre todo con los temas de los archivos. Quizá porque siendo español y trabajando con arte latinoamericano, siendo muy consciente de dónde estoy, me da a veces mucha rabia o me cuestiona mucho la idea de que para estudiar el arte latinoamericano, los documentos y los archivos, yo tenga que volar a Madrid, a Houston, a Santander, etc. E incluso, si quiero saber cosas de arte latinoamericano de esta propia ciudad, las familias no quieren hablar con las instituciones locales, y no lo digo por Malva, me imagino por Utrecht, por los museos, porque están en conversaciones con el Goethe Institute para vender eso por $1 millón, $2 millones, etc. Es decir, nuestro patrimonio y nuestra historia se está no solamente comercializando, que bueno, me parece respetable, sino que está saliendo del país documentación que no es obra, porque no son obras de arte, son simplemente cartas, documentos y dibujos, correspondencia, que realmente dentro de unos años, ya no nuestra generación, sino ya la siguiente, va a tener que pagar mucho dinero para irse durante semanas a investigar a otros centros de poder, y que justamente no van a estar en los lugares. Yo no sé cuál es un tema muy delicado, es un tema que yo creo que es postcolonial, no es la recolonial, porque no sé cómo denominarlo, pero yo creo que también a nivel de ley, creo que debería de haber una cuestión de qué manera determinada información, documentación, porque ya no son obras, el artista puede vender, la familia puede vender, con las obras hay un libre comercio, sino documentación que tiene que ver con grupos, incluso con la historia nacional, por ejemplo. Hay una parte de un legado que todos sabemos del Museo de Bellas Artes, que estoy seguro no está en Bellas Artes, está en las manos de familiares que fueron los que dirigieron
eligieron el museo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es un tema muy peliagudo, no es que todo es blanco y es negro, pero me gustaría saber vuestras opiniones. Agustín, Gracias. Yo te contesto desde el ejemplo de la Mela, que di hace un rato. La universidad hizo un trabajo exhaustivo, se trabajó el archivo, se publicó el libro tenía su insert bilingüe, se hizo una exposición que costó mucho dinero, que fue muy compleja reconstruir las obras tal y como habían sido y como David quería, y hubo que traer una lámpara de no me acuerdo dónde, porque acá no se fabricaba, etcétera, etcétera, para producir una obra específica. Pero la universidad no compra archivos, la universidad se asocia, la universidad incorpora archivos, la universidad establece acuerdos con familias, de ahí que tiene el archivo de Anne-Marie o tiene el acuerdo la Universidad y el Reina Sofía con la Fundación Juan Carlos Romero, o ha repatriado toda la biblioteca de Kosarinsky. La universidad invierte en archivos muchísimo dinero, pero no los compra. Entonces, en la medida en que viene el Getty y después de que está todo el trabajo avanzado, le ofrece a David un monto y David se pone muy contento y lo vende, ahí es donde debería entrar una ley de patrimonio que pudiera normalizar esta situación. La Argentina tiene una larga tradición de descuido de sus archivos. De hecho, el AGN recién, últimamente, en la última gestión anterior a esta, encaró un trabajo de recuperación patrimonial. La tarea puso 35 archivistas y restauradores a trabajar allí. Vivian Spoliansky estuvo al frente de ese equipo y esperemos que este proyecto siga. Recuperaron 5.000 metros lineales de documentos que estaban en muy mal estado y sobre todo de la fototeca. El Museo Nacional es una excepción porque la viuda de su director le donó su archivo al museo y está allí. Pero en general aquí los archivos sobre todo los de arte, pero muchos otros también, y acá quisiera poner el ejemplo del archivo de Zedinsky, ¿no? Del archivo de la cultura de la izquierda en Argentina, que es un archivo súper importante, que lo fundó, lo dirigió, se lo puso al hombro un historiador que es Horacio Tarcos, y bueno, hoy está en el marco de la universidad, pero el producto de un esfuerzo personal. Y también llamar la atención sobre Espigas. O sea, Espigas es, creo yo, el archivo de arte más importante del arte latinoamericano en la Argentina, y se quedó en el país, afortunadamente. Se quedó en el país huérfano de todo tipo de apoyo, hasta que Lanzón ofreció un lugar y allí quedó, pero estuvo con bastantes dificultades y somos muy afortunados de que no se haya ido. Y hasta aquí se está restaurando y ustedes vieron como un proyecto pero lo que tú dices, Agustín, es verdad, y creo que hay aquí a veces una dificultad muy grande en pensar por el bien general y una especulación a veces desmedida. Muchas gracias. Les agradecemos a Victoria Giraudo, a Diana Besio y a Laura Malosetti Costa. Y damos pie entonces a la próxima mesa moderada por Inés Carlos.